Buenas noches, mi querido Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Jenny, a todos en el estudio. Gracias por esta nueva oportunidad. Mi querido, ¿cómo están las cosas? Porque creo que Venezuela, yo no sé, cada vez la destrucción que realmente muchas veces los medios de comunicación que tienen acá, parece que no se aclara tanto, se está avanzando semana por semana. Yo creo que si un proceso inflacionario de la magnitud de un 80%, de 800%, un 700%, la gente lo que compra hoy la semana que viene ya aumentó. Yo no entiendo, y el que nadie puede ahorrar, el que ahorra no sé qué hará, pero no puede tener un plan, no puede hacerse nada, porque resulta que si yo pediría un préstamo, al poco tiempo me iría aumentando lo que tengo que pagar y me iría disminuyendo lo que yo estoy cobrando por actividad de cualquier tipo. Sí, pensar en ahorro es algo absolutamente inútil. Pensar en intentar sobrevivir con lo que puede ser el salario regular es igual de absurdo. La gente sobrevive no por lo que puede ingresarle por salario regular. La gente sobrevive gracias a distintas vías. Es impresionante, profesor. Muchos, hoy sobrevivimos gracias a ciertos apoyos que puedan llegar de afuera. Otros en distintas zonas, profesor, se está viviendo una realidad que es increíble, ¿no? Que va a ir generando un proceso más rápido de generación social. En las zonas más humildes y en las zonas más marginadas, más deprimidas de la ciudad, la gente vive es de apuestas. Hay un ciclo enfermo donde la gente apuesta a cualquier cosa de una manera constante y ese tipo de apuestas caen en un círculo realmente salvaje donde al final pagan mujeres o niños. Esa realidad de cuando la apuesta llega a un límite donde ya perdiste todo lo que pudieses vender, todo lo que te pudiese haber dado un tipo de tranquilidad. Y lo que se está viviendo es realmente salvaje en ese sentido, porque económicamente el país es inviable, económicamente el país es inviable frente a la realidad que el socialismo deja. Fíjese este ejemplo, que es un ejemplo quizá bien especial, porque va a desnudar una realidad del daño que hace la gerencia socialista en un país, el daño de lo que hace el chavismo en este país. Cuando hace 2 semanas el dólar negro, el dólar paralelo, estuvo a punto de alcanzar los 20.000 bolívares por dólar. Eso es una barbaridad que no tiene nombre, pero estuvo a puntico, llegó a 18.000 y tantos. Y hubo el inicio de la rebelión militar, hubo este proceso de hace 2 domingos donde el capitán Caboripano tomó el parque de armas de la principal brigada blindada del país. Inmediatamente al día siguiente, el lunes siguiente, el dólar paralelo bajó. Es el único país del mundo donde una fracción militar se levanta en contra del gobierno, toma un parque de armas y la economía se ve fortalecida. El reflejo inmediato de beneficio, de desarrollo, de oportunidad de vida se ve reflejado inmediatamente en la economía. Todo lo que vaya en contra del gobierno es positivo para el venezolano. Eso quedó demostrado en un solo día de una manera tajante y no de manera nueva. Quedó demostrado ya en el año 2002, ese hermoso periodo donde logramos pasar 3 días sin el criminal Hugo Chávez. En ese momento, inmediatamente, los bonos de la deuda venezolana empezaron a cotizarse en positivo. Inmediatamente se vio esperanzas para el desarrollo, porque inmediatamente al salir del chavismo, la libertad, el futuro, el desarrollo está a la vuelta de la esquina. Y eso es muy importante que el venezolano termine de entenderlo, que el venezolano termine de entenderlo para poder saber una realidad tan sencilla. Comerás cuando salga el chavismo, si no, no comerás. Qué interesante, qué lindo lo que estás mirando. Está perfecto. Eso es lo que necesita el ciudadano, que se le explique la verdad. Los efectos negativos o positivos, porque si no se sabe la realidad, no se puede saber a dónde se va a ir. ¿Cuál es el camino que le queda al hombre común? Y dentro de este panorama, que
no puedo decirte, ¿qué debe decirte? No tengo palabras, pero sí tengo que, diría, admirarte. Tengo que admirarte porque desde hace mucho tiempo, desde que estamos, digamos, saliendo juntos, y primero tuvimos el éxito con las redes sociales. Impresionante, miles y miles de venezolanos conectados en todo el mundo llaman aquí permanentemente en las líneas nuestras, porque ni te lo cuento, algunos llama y tuitea a otros 30, a otros 20, a otros, es impresionante, no sabemos realmente después de esos 20, 30 o 40 que retuitean a otros a dónde llegamos. Es impresionante. Y eso lo debemos gracias a que se nos ocurrió la idea maravillosa de comunicarnos con las redes sociales a todos los venezolanos del mundo. Y que de esta manera moderna, ¿no? Es una forma moderna de apoyarnos, de lograr los objetivos que uno piensa que son los más loables y que filtra a través de estar todos comunicados contra una masa de delincuentes narcotraficantes apoyados por Cuba, que son otra mafia de narcotraficantes y ladrones que tienen a 8 millones de personas en la miseria. Y yo me pregunto, parecería que tuvieron un poquito de éxito de tener 8 o 9 millones de cubanos en la miseria ganando $20 por mes y pagando todos sus gastos, no que se les regala nada, ni la comida se les regala. Y sin embargo, Venezuela cayó en la misma trampa. La tienen tan estudiado, lo tienen tan estudiado que parecería que en Venezuela el que maneja la economía, el que maneja Venezuela son los cubanos, no son los venezolanos. Están invadidos ya. No, estamos invadidos desde hace mucho tiempo. El proceso de invasión de Castro viene desde la caída desde el fin del gobierno de Marco Pérez Jiménez. El primero lo intentó de manera armada en varias oportunidades, financió cualquier cantidad de locuras, invasiones militares, no solo la financió, sino puso hombres y armas para lograrlo. Esas invasiones fracasaron gracias a la Fuerza Armada venezolana, que en su momento contaba con el liderazgo y el objetivo claro y entendía que existía un enemigo externo y un enemigo interno. Ahora Castro logró el total control del enemigo interno de Venezuela y el enemigo interno tomó el poder electoralmente por un país irresponsables que siguieron un mensaje facilista, revanchista y terriblemente, que es quizá una de las cosas que más ha hecho daño, profesor. Es un mensaje cargado con odio, es un mensaje cargado con un resentimiento, profesor, profundamente resentido. Entonces, eso estimula lo peor de una sociedad. Y las sociedades se van carcomiendo en su basura, pues se van carcomiendo en su basura porque el país aceptó de liderazgo eso, la basura. Y entonces cuando usted lleva a estos personajes cargados con este resentimiento, con ese mar de frustraciones, con esa enfermedad metida en su cabeza que es el socialismo, lo que usted va a tener como resultado es lo que es Venezuela hoy. Esta combinación salvaje de crimen e ideología que está matando a la principal potencia, principal reserva petrolera del planeta. No es una cosa que sea un fenómeno casual, es algo muy bien estructurado, es algo que se fue sembrando dentro de Venezuela y para poder revertirlo tenemos que enviar un claro mensaje de las verdades tan sencillas que hay que entender. Tenemos que entender que tenemos una organización criminal en el gobierno que utiliza un arma que es el socialismo. Esta organización criminal pertenece a una más grande que es el Foro de Sao Paulo, que tiene a su vez una estructura de aguantadores, de socios, en donde está la Internacional Socialista y hay otra cantidad de partidos que van haciendo posible internacionalmente que se le haya vestido de democracia a Venezuela durante todos estos años y que internamente cuenta con el juego del policía bueno y el policía malo, porque cuando el gobierno es gobierno, es policía. Y entonces tenemos un policía malo, que es el gobierno, y tenemos un policía bueno, que es la oposición, que van enredando
al pobre ciudadano inocente que agarraron en la calle y lo sembraron, porque la culpa de todo el narcotráfico en el mundo es de un ciudadano que agarraron y le sembraron. Toma, ven acá, tú ahora llevas estas dos sobrecitos de marihuana y eres el principal responsable de las toneladas de cocaína que estamos enviando al mundo. Eso es lo que va haciendo la revolución con sus socios. Todo eso en nombre de la ayuda al pueblo. Y sembrando resentimiento y sembrando destrucción. Es un proceso típico socialista adaptado a nuestra realidad. Es un proceso neocomunista. ¿Qué es lo que toma ese proceso neocomunista? Corrige todos los errores anteriores. Sabe que lo primero que tiene que tomar es la Fuerza Armada. Sabe que sin el control político de la oposición no va a avanzar. Entiende cada uno de los principios que Lenin explicó sobre la desorganización de los ejércitos, sobre crear a tu propia oposición antes de que la oposición verdadera pueda organizarse. Y ahora se logran generar dentro de ellos nuevas falsas oposiciones que todas llevan el mismo camino. Todas dependen del fondo electoral. Todas dependen de respetar la Constitución que Chávez fundó. Todas dependen de seguir en la mentira y no de decirle la verdad al país. Mi querido Noel Alejandro Leal, toda mi admiración. Y te digo que una cosa es lo que dicen, como hacen todos los políticos, para ganarse los votos y no tienen una moral clara. No todos, pero una gran mayoría. Y de esta manera, cuando se van al exilio, dicen que no hay solución política. Mientras que están allá, dicen que hay solución política y de esta manera suena como lo que estás diciendo es la verdad. O sea, allá dicen de que hay que ir a elecciones. Y cuando se ponen en el exilio, dicen que no es ya irremediable, que se probó todo y que no, Venezuela no se va a recuperar a través de la democracia, a través de estas elecciones políticas. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? Hay un doble estándar. Uno lo que dicen dentro de Venezuela, los políticos, y otros son los que dicen afuera. ¿Cómo es? Profesor, fíjese, usted tiene ese caso específico del alcalde de Chacao, que es quizá uno de los más trágicos casos del sumum del ridículo. Es Vox Populi que el alcalde de Chacao colaboró en la entrega de jóvenes que se encontraban en las protestas, no ahorita, desde el año 2014 viene siendo lo mismo. Es Vox Populi que este alcalde utilizó fondos de la alcaldía para hacerse propaganda personal. Llegó hasta el ridículo de en una fiesta religiosa mandar a hacer botellitas de agua bendita con su cara. Entonces, hasta eso... qué bueno, eso es buen chiste, sí. Es impresionante. Entonces hasta eso sucedió. Y no le estamos hablando de un municipio dentro del interior del país. No. Estoy hablando de quizá el municipio más rico de todo el país. Del municipio más pequeño y cómodo de gobernar. Del municipio más importante de Caracas. Del municipio que tiene mayor cantidad de embajadas. Del municipio que tiene... para tener esa noción donde se encuentra la sede de los organismos multinacionales en Venezuela. Bueno, de ese municipio es ese alcalde. Bueno, ese alcalde que hasta ayer decía hay que ir a elecciones, todo tiene que ser por la vía electoral, lo único que existe es la vía electoral, estoy huyendo porque así paga el diablo, pues. Ya no me sirves y yo necesito que te largues o te voy a poner preso. Entonces, él se va huyendo. Y ahí descubre mágicamente de que no hay vía política, de que no existe la democracia y que lamentablemente Venezuela se hunde. Lo más interesante de todo es que ese alcalde todavía no ha sido expulsado por su partido político, que sería lo lógico, después de que ese partido político está en campaña para las elecciones a gobernadores, cuando ese partido político forma parte y es bandera principal de la coalición que está llevando al país de nuevo al matadero electoral. Cuando ese partido político tiene a uno de sus principales representantes como presidente de la inútil Asamblea Nacional Venezolana. Esa es la realidad de lo que sucede. Cuando ese partido político cuenta con el hombre que fue candidato presidencial 2 veces y pretende volverlo a ser. Entonces, ¿dónde está esa? No hay el más mínimo de lógica, de conducta medianamente seria para con un país que está ávido de un liderazgo medianamente serio. Ya ni siquiera lo exige serio, ya lo exige medianamente serio, porque
lo primero que tiene que exigir este país o darse cuenta de una realidad es la importante diferencia que hay entre liderazgo y dirigencia. Nosotros Ahora, estamos rodeados de una gran partida de dirigentes hacia el socialismo y no contamos con líderes claros hacia el futuro, hacia el progreso, hacia la libertad. tú sabes que algunas veces yo me pongo a pensar como los políticos no son amoral o moral, son políticos y la mentira y la verdad se confunden en ellos. De alguna manera tienen que aclimatarse o ponerse según el contorno que tengan. Si quieren que los voten y está entre gente con ignorantes, tienen que hablarle a gente ignorante, no le va a hablar a gente culta porque no llegaría al poder. Quiere decir que primero es el poder o a lograr que los ignorantes los manipulen o sean llevados buscando ellos el papá. Esa es la realidad. Sí. Ahora, ¿se puede juzgar a un político que estando entre ignorantes se comporte o hace cosas de ignorante como poner agua bendita en las botellas? Porque eso es lo que requiere estratégicamente llegar al poder. ¿O el país ya está deteriorado a ese nivel? El país está muy deteriorado, pero eso no es general en el país. Fíjese, profesor, hace 2 semanas nosotros vimos a la tan con mucha razón vilipendiada Fuerza Armada, vimos dentro de esa Fuerza Armada, dentro de ese sector del país, dentro de esos ciudadanos uniformes, un grupo de ciudadanos con uniforme que dijo, hasta tomaron las armas y fueron a tomar más armas. Y van formando y llevaron un mensaje claro, un mensaje que cubrió hasta el económico, un mensaje que dejó muy claro de que existe dentro de esa estructura una Venezuela que quiere otra cosa, que quiere libertad, que quiere futuro. Lo mismo sucede en el mundo civil, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que te cuentas con un alto mando, en el caso militar, y con una alta dirigencia pública política, en el caso civil, que lo que busca es seguir en el bochinche, en la conchupancia, en la vida fácil, en el socialismo, la En destrucción, el narcotráfico, son mafiosos. en el narcotráfico de la sociedad, en acabar con este país y esclavizarlo. Entonces ellos todos están exactamente en la misma situación. Dentro de eso encuentra usted el bloque más grande de la sociedad, tanto en uniforme como en el área civil, está francamente estupidizada, porque te enfrentas a una serie de realidades muy fuertes. Primero, comprender que tus líderes naturales te están traicionando, que esa persona a la que tú crees o le debes obediencia en el caso militar está haciendo todo lo posible para que tú no tengas futuro. Eso es algo que es realmente difícil de entender para la gran mayoría de la sociedad. Después te queda el sector que es el menor en cada una de estos dos escenarios, que es el que simplemente ya despertó. El que ya despertó ya sabe que tu líder natural te está traicionando, ya sabes que el enemigo es uno solo, es grandote, se viste y participa de tu lado como amigo, pero en realidad trabaja para el enemigo. Ya ese lo identificó, ya tiene todo eso claro. Pero debido a la ausencia de liderazgo real que vaya y aglutine todo ese capital político, que vaya y entienda y pueda hacer sumar toda esa desesperación social, y esa desesperación social deje de comportarse de manera idiota como veletas, que esa desesperación social se convierta en real combustible para el cambio y pueda salir y entender una realidad tan sencilla como que el futuro está muy lejos de lo que estamos viviendo. Hay un país, profesor, que tiene la misma carga, la misma fuerza, la misma energía de todos esos jóvenes que hace menos de 10 días estaban dejando la vida en las calles, de toda esa fuerza maravillosa que hizo al mundo voltear hacia Venezuela y ver la realidad de ver un gobierno tiránico, aplastando, matando, haciendo lo que ha hecho desde el principio, desde que llegó Chávez al poder, pero ya desde una manera más frontal, más pública, gracias a esa juventud que decidió ir a quitarle la careta a todo el mundo. Esa fuerza está ahí, y esa fuerza tiene uniforme y tiene gente, tiene realidades, pero le falta liderazgo, un liderazgo que le hable con la verdad. Para eso lo primero que tiene que hacer nuestra sociedad es dejar atrás y poner a un lado todo el status quo, todo ese establishment social, político, cultural, comunicacional, económico que lo trajo hasta aquí. Todos los que han venido vistiendo de democracia al régimen de una u otra manera. El voto en Venezuela es algo que es absolutamente imposible desde el año 2004. Eso lo sabe
cualquiera que se haya dedicado a medio estudiar la realidad política. Es decir, lo sabe cualquier político del país, lo sabe cualquier director de universidad, lo sabe cualquier profesor universitario. El voto es absolutamente inviable. Pero es precisamente esa casta política y comunicacional la que ha empujado al país a ir al voto, ¿No a será que llevar al país a perdón, esa mentira electoral? pero no quiere decir, ¿no será que se le crea una ilusión para que no pierdan las ilusiones? O sea, de alguna manera es intentar cruzar con una semi-mentira para que no pierdan el empuje de la lucha, digo yo, ¿no? Es que la lucha se pierde constantemente, ese empuje se pierde. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? ¿Qué es lo que sucede siempre cuando sucede en estos periodos? Profesor, nosotros teníamos el país de cabeza y el mundo estaba mirando lo que estaba sucediendo. La juventud había salido a las calles y ya los padres, las familias se estaban incorporando de manera formal a la lucha. Tuvimos hasta la respuesta militar del inicio de un despertar militar. ¿Y qué sucedió? Todo lo que estaba previsto, todo lo que habíamos conversado, sucedió. La oposición fue enfriando la calle, metiendo a la gente en una mentira electoral, la del 16 de julio, un acto hermoso, casi 8 millones de venezolanos fueron, firmaron, y de nuevo le entregaron su representación a los socios del gobierno. ¿Qué hacen los socios del gobierno? Su trabajo, permitir que el gobierno implantara la constituyente. La constituyente es una realidad, avanza tal como habíamos previsto, está en el gobierno, ejerce gobierno. No importa que el mundo diga que la desconoce. Eso en realidad no tiene mayor importancia frente a la realidad que vive el venezolano de a pie. Eso no tiene la más mínima realidad con lo que está sucediendo dentro del país. Esta semana hubo una nueva masacre carcelaria, 39 asesinados en una prisión que tenía 110 personas. Imagínense, 110 asesinaron a 39 y hoy los familiares de los deudos de esos hombres asesinados tenían que cavar ellos con sus propias fuerzas, con palas que consiguieron, los huecos para hacerles las tumbas, porque ni siquiera el Estado fue capaz, ni el Estado-nación, ni el Estado-región, fue capaz de prestarles maquinarias para que pudieran de alguna manera enterrarlos. Los enterraron a pala los familiares. A pala, en el cementerio. Es una cosa realmente absurda, profesor, pero esa es la realidad que está viviendo Venezuela. Y esa realidad que está viviendo Venezuela no es tan nueva. Durante todo el periodo revolucionario, esa es la realidad. Lo que pasa es que a Chávez le reían la gracia. Le reían la gracia. Chávez mataba y la gente se reía. Chávez perseguía, secuestraba, torturaba y el país aplaudía. Y el mundo lo aplaudía y lo recibía como un gran demócrata. Le reían la gracia. Qué bueno, Chávez, llegaste. Y entonces eso pasaba, profesor. Maduro no les cae tan bien. No tenemos la misma cantidad de dinero. Y Maduro en realidad no les cae tan bien. Y tampoco está Fidel levantando de todos los días las manos a Maduro. Es Raúl. Raúl es muy mediocre comparado con Fidel en cuanto a imagen. Entonces, es algo que el mensaje ya no cala en esa magnitud. Y a la gente no le parece gracioso cuando Maduro mata. Pero son los mismos criminales. Y es un criminal que tiene hace mucho tiempo. Tenemos hoy a esto que llaman la fiscal, a Luis Cepeda del Día, que ya huyó del país, como es lógico. Ella entrenó a sus camaradas en lo que es violación del Estado de Derecho y violación de derechos humanos. Es parte de lo que ella hizo, lo que ella sembró, lo que ella los amaestró para que hicieran lo que están haciendo con ella. Entonces, ella huye y va por el mundo diciendo: Maduro tiene vínculos con el narcotráfico, Maduro tiene vínculos con Odebrecht. Luis Ortega, quien firmó los asuntos con la FARC y el ELN fue Chávez. Quien se andaba de tú a tú, con manitas agarradas con Norberto Odebrecht, es Chávez. Fue Chávez. Todo lo hizo Chávez. Y todo ese proceso de destrucción que protagonizó Chávez desde la constituyente de 1999 hasta lo que vivimos hoy con Maduro es lo que la oposición llama el legado. Es lo que hay que defender. Es lo que hay que cuidar, porque Maduro es malo, Chávez no. Y eso es lo que más daño le está haciendo al país. Porque el país no puede atinar, no puede afinar la puntería cuando tú tienes a esa dirigencia levantando las manos de quienes participaron en genocidio.
Nosotros vivimos un apartheid político, el más santo es apartheid político, eso es un crimen de lesa humanidad, eso es genocidio. Y una de las principales protagonistas de eso es Luis Ortega Díaz, y la reciben hoy con vítores en las comisiones de fiscales internacionales, gracias a una oposición cómplice que la trata como fiscal rebelde. Por favor. Entonces, ¿el país cómo va a poder evolucionar frente a esa realidad? Es un país que quedó psicótico, no puede enderezarse, y por eso lograron enfriar la calle, y por eso la constituyente es realidad, y por eso tienen el descaro tan inmensamente salvaje de lanzarse a las elecciones regionales, a las elecciones de gobernadores, y el mundo no entiende. Y adelantarla más todavía. Sí, adelantarla, y hacen lo que sea, el gobierno no tiene ningún tipo de freno. El gobierno cuando se encuentra con un freno toma una trocha y va feliz, y esa trocha, lo peor es que ni siquiera son ellos los que tienen que echar machete para abrirla, se la abre la oposición, va derechito y se la van haciendo. Entonces, por fin el mundo se está empezando a preguntar, oiga, ¿qué es lo que sucede? Quizá un representante para poder entender lo que está pasando en el mundo es ver lo que escribe el presidente Pastrana en cada tuit con referencia a Venezuela. Porque el hombre no entiende que fue usado. Yo quiero pensar que Pastrana fue usado, porque yo sé que muchos en el mundo lo que han sido es cómplices. Así de sencillo, y esa es una realidad salvaje. Yo voy a esto. El que omite, digo yo, o dicen, de callarse la boca que le están robando a otro, es ciertamente cómplice de dejar que le roben al vecino porque le tiene rabia. Un ejemplo. Sí. Estados Unidos, mi país, que adoro y la admiro, debe tener algunos pensadores también en la época socialista de los demócratas que le permitieron a Chávez y a todos los narcotraficantes, sin abrir la boca, que se fuera deteriorando Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene alguna mente medianamente inteligente, sabe que si los ladrones son capaces de entrar en la casa del vecino, van a entrar en mi casa también. Claro. Ahora, yo no voy a decir que también todos eran ladrones. Claro, pero yo no voy a decir que... Hoy usted ve... Yo no voy a decir de que los demócratas no sabían y que la Clinton, Obama y todo lo demás, por omitir, por no defender Venezuela, los ladrones lo tienen ahora en todos lados, inclusive adentro de nosotros con el narcotráfico en casi 14 estados de los Estados Unidos. Los narcotraficantes mexicanos están metidos acá. Y eso es porque no se les combatió, que ha sido un fracaso el combatir eso, que vienen los narcotraficantes de México e invadieron los Estados Unidos. Ahora, yo me hago esta pregunta, ¿no somos responsables los Estados Unidos también de saber que el vecino está siendo invadido, robado, saqueado, y sabiendo que según ese vecino que tiene, que era el que de alguna manera tiene la capacidad económica de automantenerse, tiene la capacidad económica de influenciar a todos los demás partidos, a todos los demás pueblos chiquititos de alrededor, y que a su vez tiene la capacidad, según esté manejando ese país, Venezuela, tener el control de muchas de las organizaciones internacionales. Eso es. ¿Ves? Entonces yo me pregunto, ¿somos estúpidos norteamericanos o es el Partido Demócrata que estaba en el poder con sus asesores que parece que no piensan o parece que están mirando nada más donde su nariz? No tienen conciencia de defender los Estados Unidos en su totalidad, en defender lo que puede acontecer en estos momentos. Sí, ha habido mucha irresponsabilidad, no solo en nuestro país, es global, y entonces eso trajo esta serie de oportunidades que han dejado que se consolide lo que no está bien. Cuando usted tolera lo que está mal, se encuentra con esto, pues. Es una misma realidad
La realidad del progreso socialista, de la estructura comunista que gobierna Venezuela y que ha podido desde Venezuela ir contaminando diferentes países, y no solo los paisitos chiquitos. Tenemos una penetración impresionante, el chavismo tiene una penetración impresionante en España, lo tuvo en Grecia. El daño hecho sobrepasa el continente el subcontinente latinoamericano. Entonces, eso fue tolerar lo que desde el principio estaba mal. Nosotros Bueno, pero en no Venezuela será... toleramos una cosa realmente salvaje, y la toleramos, el ciudadano común la toleró quizá porque simplemente el ciudadano común se deja guiar por su dirigencia, pero la dirigencia fue cómplice, absolutamente cómplice. Y lo mismo sucede con todas las cosas que estamos viendo en el mundo. Es mentirse frente a la realidad de una manera salvaje. La penetración del narcotráfico es total y utiliza esta pistola adicional que es el socialismo como ideología para controlar esos pueblos. Ahora, fíjate, ¿Cuál ha sido el resultado? pero fíjate por qué estoy intentando llevar a esta realidad. Yo creo que Trump hizo lo más extraordinario, acobijarse en su casa y empezar a proteger su país. Sin duda, es totalmente lógico. Y en este momento todavía a la historia de todos lo atacan a Trump porque está defendiendo su país y defender a los ciudadanos norteamericanos. Eso es una barbaridad que están haciendo. No quiere decir que no tenga errores, no, eso no importa. Pero en este momento, lo principal es que los Estados Unidos se está protegiendo del narcotráfico, se está protegiendo de países que nos están sacando ventaja porque dice que nosotros tenemos dinero y tenemos que ser los buenísimos. Sí, y esos buenísimos le tenemos que dejar que no tenemos que dejar que sean invadidos por los países que están alrededor de nosotros sin ningún respeto a las leyes norteamericanas. Y yo hago esta pregunta. ¿A Venezuela no le pasó lo mismo? ¿No será que Venezuela, por hacerse los buenísimos, por decir que tenía mucho dinero y usar el dinero para regalar a los países chiquititos y para regalar a aquellos que pensaban que tenían el control, como pueden ser Nicaragua, en donde son delincuentes ya por años y que de alguna manera fueron aprobados por los Estados Unidos, fueron aprobados por los países de alrededor que dijeron no, y si ganan las elecciones, los comunistas que la ganen, y le permitieron, ahora le están permitiendo en Colombia que vayan a hacer lo mismo. Y yo hago esta pregunta, ¿no hay una falla en nosotros que no le damos la explicación clara a la gente, o la gente común ya no piensa y es llevada como manada a donde vayan, a donde le mientan? Porque el mentiroso, el ladrón o el tipo que estafa a una persona son los más simpáticos, son los que pueden de alguna manera hacer creer a la gente pobre de que tienen razón. Y entonces yo me pregunto... Sí, adelante. Adelante. No, continúa, profesor, haga la pregunta. Entonces yo me pregunto, esta paulatina manera de infiltrarse sirve para ciertos momentos, pero los países que están observando el proceso, como en los Estados Unidos, tenemos gastado millones de personas para estar investigando desde cómo se mueve una cucaracha, cuántas patas tiene un gusano, a ver si la persona que se pone lentes se le sube para abajo o para arriba. Y no tenemos los especialistas para saber a dónde va llevando los países que están alrededor de nosotros. Me parece que la miopía que tuvo el Partido Demócrata es espantosa. Y son culpables de lo que está pasando en Venezuela. No es que no dejan de no ser, son culpables porque por ser buenísimos destruyen Venezuela. Venezuela tiene su gran culpa, y por eso es que siempre es muy importante que el venezolano entienda sus realidades, porque si bien estamos en el mundo, tenemos responsabilidades, igual que el mundo las tiene para con nosotros. Nosotros fuimos no solo los precursores de la independencia latinoamericana, sino también fuimos un gran pilar para los procesos democráticos del siglo pasado. Y lo son ahora. Lo son con sus muertes. Y lo seremos mañana, porque también somos un pilar de lo malo, ¿no?
Bueno, Nos hemos los convertido en extremos se difusor de este tocan. asunto. Los extremos se tocan, pero Nos hemos convertido en difusor de esto, de esto que ha hecho tanto daño. El asunto es como Venezuela. Venezuela, eso que le comentaba yo la semana pasada, de que si bien podemos disfrutar de tener todas estas increíbles riquezas en nuestro subsuelo, que nos pueden dar un mañana de desarrollo, futuro, progreso, porque hay que entender, somos un país potencialmente rico, está en nosotros llevar eso a la realidad. Si bien tenemos cómo recuperarnos mañana de una manera exitosa y cambiar todo este desastre que ha hecho el chavismo, también tenemos que estar conscientes de que somos custodios de eso y que hemos sido irresponsables con eso. Y hoy, frente a una respuesta como la que ha iniciado el presidente Donald Trump, donde dejó muy claro que Venezuela es un vecino cercano y que no puede estar en esta situación, Venezuela es quien tiene que dar el paso adelante. Nosotros no podemos ser tan irresponsables como mucha sociedad venezolana hoy está diciendo, sí, que venga una intervención, sí, que hagan. No. Claro que necesitamos toda la ayuda. Claro que una intervención puede ser una solución. Pero es que el venezolano tiene cómo responder. Venezuela tiene cómo responder, recuperarse y hacerse responsable de sus actos. Venezuela está en la obligación de ser responsable de sus actos y empezar desde cero con su reconstrucción. Y cuando me refiero a ese desde cero, es un desde cero en toda esa falsa institucionalidad que hizo posible la llegada del chavismo. Es entender que nuestro país fue desmontado metodológicamente para que esto fuese una realidad, previo a la llegada del chavismo. Esta realidad que estamos viviendo, esta destrucción de este proyecto comunista, va más allá de Chávez. Y eso el venezolano tiene que comprenderlo para poder enfrentar lo que va a tener que enfrentar para poder reconstruirse mañana. El enemigo interno va a quedar fortalecido al quedar desplazado del poder, por más absurdo que parezca. Y cuando ese enemigo interno quiera volver, el venezolano tiene que entender de una manera vertical que solo bajo los principios muy claros de avanzar en la construcción de un nuevo país, podrá tener ese futuro. Si el venezolano cree que puede construir ese nuevo país con la misma basura que lo trajo hasta acá, simplemente vamos a volver a abrirle las puertas al enemigo interno en cuestión de meses. sí, son cíclicos, es cíclico, vamos y venimos. Pero fíjate a lo que voy. Cuando uno hace la historia de Venezuela, uno se da cuenta que, como bien tú dijiste, no Chávez solo contribuyó. Chávez fue un momento en que hasta los Estados Unidos lo volvieron a poner en el poder. Por eso te pregunto hasta qué nivel de ignorancia tienen nuestros asesores. ¿Por qué? Porque los presidentes antiguos, yo conozco a Pérez y a todo lo demás, tuve oportunidad de estar hablando con ellos, y la verdad que no son niños de pecho, ¿no? No, para nada. Ocultaron y de alguna manera también fueron parte de la corrupción bien clara de Venezuela y dejaban a la gente, se robaban todo el dinero y ocultaban entradas como fueran la del oro, las cosas en donde Venezuela ganaba muchos millones, pero se lo guardaban ellos. Entonces, sí, yo me hago esta pregunta, es muy duro, ¿no? Como bien tú dices, sí, todo el mundo puso leña al fuego para que se llegara al actor actual que está pasando. Sí, es una realidad. Se desmontó toda la institucionalidad positiva para llegar a este desastre. Y fue hecho de una manera muy bien programada. Por eso es que ponerle el nombre solo de Chávez a esta realidad también es un espacio muy corto. Lo que nosotros vivimos es socialismo real. Esa es la realidad. Y para lograrlo, este proceso neocomunista hizo su trabajo de manera correcta. Debilitó, penetró y tomó. Sí, formó y deformó. Pero eso lo tienen que saber los ciudadanos o las estructuras de los otros países. Lo pasa, otros, si alguno se dio cuenta, se cayó la boca y es tan cómplice con quien lo hizo. Eso es lo que te quiero decir. Si mi vecino hay ladrones,
Me callé la Vamos a ver ese boca. momento, ese mapa latinoamericano. Vamos a ver ese momento, ese mapa latinoamericano que la única voz que estaba gritando fuerte con respecto a lo que sucedía en Venezuela era Uribe. Pero ¿qué teníamos en Venezuela? Teníamos a Lula, principal factor del Foro de Sao Paulo, teníamos a Néstor y Cristina Abajo en Argentina, estaba el infeliz guerrillero Pepe Mujica en Uruguay, estaba Daniel Ortega en Nicaragua controlando toda Centroamérica, Bolivia. el cáncer terrible que existe en República Dominicana, que es Leonel Fernández y su mafia, entonces en Bolivia Evo, en Ecuador Correa, todo el Foro de Sao Paulo logró el control del aparato político y como guinda de la torta en los Estados Unidos Obama. Entonces, ¿cómo iba a reaccionar el mundo frente a esa realidad? La única voz clara en Latinoamérica durante esos años fue Uribe, y en este país lo estigmatizaron. La oposición estigmatizó al doctor Álvaro Uribe. Eso es realmente importante de destacar. Cuando Uribe, terminando su periodo de gobierno, fue y demandó a Hugo Chávez en La Haya, aquí la estructura política censuró a Uribe. Esa misma estructura política que cuando Obama se vio forzado por el Senado a declarar a Venezuela como una amenaza real, salió a recoger firmas a apoyar la solicitud de Chávez de que Obama derogara el decreto. O el mismo alcalde que hablábamos, que cuando Obama puso aquel decreto, dijo, esta es una agresión imperial, de una injerencia imperial, ese payaso del que hablábamos ahorita. Increíble. Entonces, frente a esa realidad, este país sigue aplaudiendo a estos tipos. Y lo sigue aplaudiendo por una necesidad, uno, la ausencia de liderazgo que le pueda guiar hacia el futuro, y lo sigue aplaudiendo por esa increíble necesidad de mentirse en medio de la orfandad. Porque vamos a ir al proceso electoral. Eso es lo más salvaje de todo esto, frente a esta Asamblea Nacional Constituyente que acabó con pero lo legalizan. ficción de poder. Sí, ellos van a legalizarlo. Cuente con eso, de que la estructura política va a legalizarlo. Pero lo peor no es eso, que la estructura política vaya a legalizarlo. Lo peor es la inmensa cantidad de venezolanos ciegos, cobardes, huérfanos o extremadamente bien pensantes que creen en la democracia, con un país que no hay democracia, que no existe Estado de Derecho desde 1999, que van a volver a jugar al proceso electoral. Y con eso se llenarán de legitimidad las arcas del Estado. Y de nuevo comenzaremos otro ciclo. Sí, estiramos el proceso. Se dará otra vuelta de fuerza de la juventud, y esa juventud de nuevo pondrá el pecho en las calles y encontrará la misma respuesta del lado de uniforme. Y esperemos que esta vez tengamos muy claro que si el liderazgo proviene de aquello, solo nos llevará al fracaso. Si el liderazgo no es dirigencia, si el liderazgo busca futuro, lo va a conseguir. Y Venezuela será libre de nuevo. Tú sabes que cuando uno pensaba, hay asociaciones de empresarios que salen beneficiados de todo esto, que están a su vez asociados al lavado de dinero internacional, y que de alguna manera estos empresarios contribuyen a que aparentemente sea destruido Venezuela. Sí. Y de esta manera uno dice, ¿qué nos espera, no? ¿Qué nos espera si darle confianza a la que supuesta derecha de los empresarios o a la supuesta comunista o de los políticos que los están en la periferia porque son los únicos que roban? Son tan mentirosos, son tan hipócritas y no tienen moral, que cada uno de ellos está metido con el narcotráfico. Si usted pudiese ver un segundo al empresariado venezolano. El empresariado venezolano ha sobrevivido, subsistido y crecido gracias a los subsidios y exoneraciones directas de los impuestos de los venezolanos, de los distintos gobiernos. Y llegamos hasta el absurdo que uno de los principales empresarios del país le dice como con recomendación al país que flexibilicen los controles y que le traiga mayor oportunidad de acceder a los dólares preferenciales.
en vez de proponerle al país, mira, el país llegamos a este desastre por el control de precios, llegamos a este desastre por tu política socialista. Nosotros tenemos que venir a revertir esto y tenemos que estar muy claros de que si nosotros no empezamos a generar economía para tener futuro, el país se va al barranco. Y hay que entender que tenemos una inmensa deuda social, que tenemos una gran cantidad de personas a la saga, que tenemos un país que va a entrar en caos si no atendemos todos los puntos de manera correcta, y para esos principios se necesitan una serie de reformas económicas fundamentales, las cuales están lejos de controles. No, pero aquí el empresariado pide flexibilidad en los controles. Entonces, olvídese de que eso sea un empresariado de derecha, un empresariado criado con el tetero del socialismo. Lo que tiene es un empresariado adulto socialista. Ahora, es muy difícil el balance. Uno dice, nosotros tenemos acá medios de comunicación, tanto televisiva como radial en general, que apoyan a los países limítrofes como a otros países que no son norteamericanos, los apoyan y están permitidos porque es la democracia que hablen, pero ¿hasta cuánto se le puede dar de dejar que se infiltren en los países, en caso particular los Estados Unidos, y hablen para los países que no son Estados Unidos? Y lo hagan solapadamente, porque tú sabes que la verdad, desde el punto de vista periodístico, tú la puedes manipular. O sea, yo te puedo hacer una pregunta y a lo último te digo, y al final, ¿qué haces? Y entonces lo que se recuerda a la gente es lo que haces y no lo que dijiste. Eso es manipulación, y los medios que están infiltrados en estos momentos de mentalidad del tercer mundo actúan de esa manera, igual que los canales de televisión. Entonces parecería que quieren manipular al oyente que está aquí indeciso si va a ser adaptarse a Norteamérica o se va a adaptar o va a permitir siendo latino y no adaptarse imponiendo una zona latina, por ejemplo. Es muy difícil decir qué se va a hacer. Claro, ¿qué se va a hacer? Adelante. Todo el mundo va construyendo su propio gueto, lo van haciendo allá y por más ridículo que parezca, lo hacen aquí. Los mismos venezolanos lo hacen aquí y es parte de lo que va a hacer posible que puedan llevarse a cabo estas elecciones. Porque la gente en su negación de la realidad cree que colocando un gobernador que no tiene ninguna manera de recibir ningún tipo de fondo de manera directa, un gobernador que depende en exclusividad de lo que el gobierno le otorgue. Aquí es un asunto muy distinto al que ustedes viven allá. Aquí todo lo que reciba el gobernador, toda la política clientelar del gobernador, cualquier acción que el gobernador quiera hacer en su territorio, depende de la asignación que el gobierno le otorgue a través del situado. Es decir, si el gobierno no le da dinero a ese gobernador para que administre esa pequeña hacienda, ese gobernador no tiene cómo administrar absolutamente nada. No, y encima se le tira. Cree que ese tipo de gobernador puede hacer algo por ellos. Cree que va a defenderle su gueto, que va a poder tener dentro de ese espacio algún tipo de tranquilidad. Si no, simplemente el gobierno viene mañana y le quita la autoridad de ese gobernador sobre la policía, le quita la autoridad de ese gobernador sobre los bomberos y siembra el área con mayor índice de criminalidad de manera directa para poder tener la excusa para intervenir la policía. Entonces, eso es lo que va haciendo y es algo que lo ha hecho el gobierno de una manera constante. Aquí los gobernadores no gobiernan absolutamente nada más allá que la oportunidad de seguirle brindando fachada democrática a el comunismo que está acabando con Venezuela. Pero por eso te digo, Trump es el único que está hablando claro, les guste o no a la gente. O sea, no, a los norteamericanos, porque a la demás gente no importa. Pero sí, lo interesante es que es el único que no es político, es el único que está hablando las cosas claras. Y resulta que cuando salen afuera, le están dando la razón a Trump. Para poder combatir estos narcotráficos, no se puede andar siendo buenísimo. Que no lo digan públicamente, como lo vimos con este diputado que salió. Allá dice una cosa, pero acá dice otra. Pero Trump se lo dijo claramente. Señores, eso, si no hay una intervención, que la intervención ya la hicieron los de Cuba.
Cuba ya lo invadió, no está invadida por venezolanos, está invadida por la mente, porque Maduro no tiene ninguna inteligencia o es demasiado vivo, vamos a ponerle a dos extremos, que dejó que como tiene la guardia, por ejemplo, vamos a decirlo por asociación, algunos llevan guardias extranjeros para cuidar su estado. Sí. Entonces, de esta manera, también Maduro se llevó la guardia de los cubanos en inteligencia alrededor, y lo más lindo que fue, más todavía, porque parecería que quisieran estar ocultos, que no se muevan, que no se escuchen que habla cubano, un ejemplo, ¿no? Pero lo más lindo que Estados Unidos se lo comió, lo más lindo que otros países se lo comieron, lo más lindo que los servicios internacionales se lo comieron. Todo eso lo hizo Chávez con todo el descaro. Todo eso lo hizo Chávez con todo el descaro. Maduro simplemente, Chávez mató al país y Maduro solo baila sobre los muertos. Eso lo hizo Chávez con toda la precisión. Chávez le entregó al país a Cuba y sus distintas parcelas, nos endeudó con China, nos endeudó hasta con Irán, con Bielorrusia, con Rusia. Todo eso lo organizó Chávez. La destrucción del país lo hizo Chávez. Maduro lo que está es simplemente intentando llevar la revolución hacia donde Chávez la dirigía desde el inicio. Eso es, aquí fueron tan irresponsables, esta estructura de dirigencia política tan salvajemente inmadura, tan infantil, tan cómplice, que decían que cuando Maduro llamó al proceso constituyente, que era un acto desesperado de Maduro, una locura. Y entonces decían, se ponían ahí se tomaban una fotico para el Twitter con un cartelito que decía, la constituyente no va. La constituyente es una realidad, y era una realidad desde que Maduro la llamó, y el proceso no era ir o no participar, el proceso era impedirla. Igual que desde el año 2005 los procesos han sido no de no participar, es de impedirla, porque la desobediencia tiene que traspasar por mucho lo que nosotros queremos entender que es esa forma correctamente política de hacer las cosas. Nuestro Estado fue invadido, el enemigo interno está en el control y el enemigo interno tiene que ser desplazado. Para que eso pueda entenderse, tenemos que salir de los socios, de los camaradas del enemigo interno, que son los que visten de democracia esta desgracia. Mi querido Alejandro, es un punto fundamental. Noel Alejandro Leal, ¿qué te puedo decir? Como siempre, estamos contigo, estamos con Venezuela y sigamos adelante. Yo supongo que cuando llueve, para de llover, y cuando no llueve, empieza a llover. Quiere decir que lo más importante es manejarnos de aquí en adelante buscando aquello que lleve a Venezuela a hacer el control de su propio destino. Eso es. Ahí está la respuesta. Venezuela tiene con qué y lo va a lograr. Y esperemos que la influencia que han tenido contra Venezuela, los que estamos ahora acá en los Estados Unidos, podamos contribuir, pero verdaderamente, no de palabras solamente. Gracias, un abrazo para ti. Un abrazo para ustedes. Muy buenas noches. Enseguida regresa el profe Morales para seguir acompañándonos hasta las 6 de la mañana.